Capítulo 6. Daniel Fernández. Pañuelos en la plaza. Un día antes de la partida, mi madre había hecho mi torta de frutilla preferida. Esa noche le dije, guárdamela en el congelador, que la como el lunes, cuando regrese. Y ahí quedó, guardadita en la heladera, intacta, porque ella no permitió que nadie la tocara. Cuando regresé el 24 de diciembre, mamá la sacó del freezer y, como la cosa más natural del mundo, me recordó que tenía el postre servido en la mesa, como yo le había pedido. Mientras lo comía, lo observaba y pensaba, ¿qué fue lo que ocurrió, mamá? Así como mi madre siempre estuvo convencida de que estaba vivo, yo estaba completamente seguro de que me salvaría. Mi mujer, que en aquel entonces era mi novia, me decía que venir a hablar con papá la dejaba muy deprimida, porque él insistía con que el avión había pegado contra la cordillera y estábamos todos muertos. Se les cayó la montaña de nieve encima y no lo vamos a encontrar más. Pero de todas maneras, él colaboró con la esperanza de las mujeres, las acompañó cuando iban a cuanto adivino y cosa rara había. Lo hacía con cara de perro, es cierto, pero iba, aunque en su fuero íntimo, no pretendía encontrar vida, sino localizar cuerpos, entre los despojos de un avión desintegrado. En mi casa no había un velorio, sino una espera muy angustiante. Una de las que venía a esa espera era mi novia Amalia, para tolerar mejor ese aplazamiento eterno. Ella se ponía algún pullover mío, o usaba mi perfume para tenerme más cerca. Iba al dormitorio y se echaba mi Old Spice, pero un buen día se le termina. Entonces coinciden varias cosas inexplicables. En esos días el grupo de los esperanzados se había aferrado a las palabras de un adivino, Gerard Croiset Jr., que en sus ensoñaciones nos veía en diferentes lugares de la cordillera, y eso es lo que transmitía a las mujeres de mi familia, mientras mi papá las observaba con profunda melancolía. El adivino pedía un objeto personal de cada uno de nosotros. Como mi novia tenía una prima que vivía en Buenos Aires y que viajaba en los próximos días a Holanda, donde residía Croiset, fue a llevarle un objeto personal mío para que se lo entregara al adivino. Al mismo tiempo, Amalia quería reponer el perfume que había terminado, que solo se vendía en Buenos Aires. Le voy a comprar un frasco a Daniel, porque cuando vuelva no tendrá su perfume preferido. Le dijo a su madre que la acompañó a Buenos Aires, y lo compró. Cuando despierta en casa de su prima, escucha un murmullo nervioso fuera de su habitación. ¿Le decimos o no le decimos? Salta de la cama, abre la puerta y se enfrenta a su madre y a su prima, muy asustadas y asombradas, que le cuentan que acaban de aparecer dos sobrevivientes del avión de la montaña, y que esos dos decían que había más en el centro de la cordillera. Mi novia quedó estupefacta, no conseguía articular una palabra. Una hora después están en el barco que las trae de Buenos Aires a Colonia, atravesando el río de la Plata. Llegan al puerto de Colonia, en Uruguay, y se dirigen al omnibus que las trae a Montevideo. Cuando suben, descubren que todos hablan de lo mismo, de los muertos que resucitaron. El chofer tenía la radio a todo volumen porque de un momento a otro ocurriría lo que habían esperado durante toda la semana. Leerían por radio Carve la lista de los 16 sobrevivientes, con todo el pasaje expectante que abandonaba sus asientos para aproximarse a la radio. Entonces la madre de mi novia se pone de pie y le dice al chofer en voz baja, le voy a pedir un favor muy especial, que sé que usted comprenderá. Le ruego que apague la radio porque mi hija es la novia de uno de ellos y no sabemos si está o no está en la lista. El chofer no dudó un instante y apagó la radio, pero como todo el pasaje empezó a quejarse, el chofer se incorporó y les explicó uno a uno, en susurros, lo que sucedía. Al final se hizo un silencio respetuoso, sepulcral. El viaje hasta Montevideo resultó una eternidad, aunque no insumió más que 2 horas. El corazón de mi novia se había enloquecido. ¿Dónde estaba aquella certeza que había tenido hasta entonces? Ahora, en el momento definitivo, la ponía en duda. Cuando el omnibus venía subiendo por la calle Rondeau en el centro de Montevideo para llegar a la terminal en la plaza de Cagancha, ella sabía que le quedaban dos alternativas, por eso sentía que el corazón le iba a salir por la boca, que solo estuviera papá esperándome, o si no, y entonces,
Cuando iba a imaginarse esa otra alternativa, el omnibus comenzó a dar la vuelta a la plaza. Ella se asoma por la ventanilla para ver cuál podría ser la otra alternativa, y lo que ve en la terminal es un tumulto de gente, e identifica a todos nuestros amigos agitando pañuelitos blancos. Se le nubla la visión por las lágrimas y se ahoga por los sollozos abrazada a su madre, porque se dio cuenta de que siempre había tenido razón, que yo estaba en la lista, que no había que dudar. Y el chofer también se dio cuenta porque empezó a hacer sonar la bocina sin parar, la que parecía cada vez más estridente, porque él también estaba emocionado. No era una lista cualquiera, era la lista de la vida y la muerte. Nadie está del todo preparado para lo que va a venir. Fui el primero en llegar a Montevideo en avión de KLM el 24 de diciembre, e imaginé que en el aeropuerto iba a estar mi familia y nadie más. Estaba mi familia, sí, pero los balcones, las terrazas y todos los espacios interiores estaban abarrotados de gente, de periodistas, de curiosos, porque nadie terminaba de comprender lo que había sucedido. Y como veníamos de la muerte, todos creían, tal vez, que traíamos mensajes del más allá. Desciendo del avión y entro al aeropuerto con toda esa muchedumbre desconocida mirándome y me enfrento al pequeño mostrador de inmigración, donde un funcionario me mira con el mismo espanto que los demás, como si viniera de ultratumba, hasta que al fin atinó a pedirme los documentos, como debía ser con todos los viajeros. Pero yo no tenía documentos, no tenía nada, salvo la ropa que llevaba puesta, que me la habían regalado en el hospital de San Fernando. ¿Qué me está pidiendo? Le pregunto sin comprenderlo. Yo vengo de un avión que chocó en las montañas. Necesito su cédula de identidad, me repitió, como con vergüenza. O su pasaporte, añadió con voz cohibida, y los dos nos mirábamos incrédulos porque lo que estaba sucediendo no estaba previsto. Nunca había ocurrido antes, ni nunca se imaginó que ocurriría, que llegara un muerto caminando y que además viajara sin documentos. Y como no tenía cédula ni pasaporte, no me podían dejar salir del aeropuerto, hasta que llegó su jefe, y como todos comprendían que ocurría algo fuera de lo imprevisto, muy respetuosamente me pidieron que me sentara, que estuviera cómodo mientras pensaban una solución que no violara las normas, pero que tampoco me perjudicara a mí. Y yo veía que se sumaban funcionarios buscando una salida para ese muchacho tan flaco que venía de un viaje muy largo y extraño, pero que no cumplía con las formalidades porque no tenía lo que acreditaba su pertenencia a la sociedad de los vivos. Mi familia me observaba perpleja detrás de unas puertas vidriadas, mientras yo les sonreía, sentado en un banquito. Al fin me dejaron salir, no porque estuvieran convencidos, sino porque no sabían qué hacer conmigo, aunque creo en verdad que no sabían qué hacer con ellos mismos. Durante mucho tiempo no pude pensar en todo ese proceso que tuvimos que hacer en la montaña, pasar de ser seres normales a convertirnos en hombres primitivos, deshojándonos gradualmente. Creo que al final estábamos más cerca del mono que del hombre, con la única diferencia de que éramos seres pensantes y fundamentalmente con una espiritualidad agudizada que se iba tornando más sutil con el correr de los días. Pero en cuanto al funcionamiento del grupo, para, para quien nos observara desde fuera, era como una manada de monos, 72 días sin lavarnos, sin quitarnos la ropa, comiendo carne humana, que en un primer momento era un cortecito, pero después se transformó en una ración de comida y más adelante ya quedaba el hueso pelado tirado por ahí, y venía uno y lo agarraba y se lo metía en los bolsillos del saco y después se ponía a chuparlo delante de los otros. Incluso en la conversación era como se supone que se habla en las cavernas, una charla a un volumen muy tenue, muy pausado, casi musitado. Tal vez era una adaptación del cuerpo para ahorrar energía, o habíamos accedido a estadios tan primitivos que de Homo sapiens nos transformamos en monos pensantes. La angustia extrema, la sed y el hambre, el frío insoportable, el proceso de inanición, ¿cómo no nos van a afectar la psiquis? ¿Cómo no van a provocar alucinaciones casi de continuo? Algunos alucinaban que estaban donde no estaban, en sus casas, o que eran quienes no eran, o veían personas que no existían. La alucinación que yo vivía recurrentemente estaba vinculada con la sensación del espacio, el fuselaje. Cuando caía la oscuridad me resultaba increíblemente grande y largo, interminable.
Las personas estaban a una gran distancia unas de otras. Como se incorporaban y se desplazaban, sentía que se movían en un horizonte lejano, como cuando llegaban las primeras luces del alba, pero cuando llegaban las primeras luces del alba descubría que estábamos todos amontonados unos arriba de otros, porque el espacio era diminuto. Conocí en carne propia lo que es el poder de la mente. Comprobé que es cierto aquello de que vivir no alcanza, soñar es lo que importa. Estábamos a 30 grados bajo cero y soportamos el frío sin abrigos, en mangas de camisa, tapados con un forro de un asiento de avión, porque la mente nos obligaba a tolerarlo, nos ordenaba que no podíamos dormirnos del todo porque nos congelaríamos. Llegábamos a perder la noción del frío, aunque podíamos evaluarlo con hechos objetivos y medibles. De noche, poníamos la botella de agua en el maletero destrozado del avión para los que sufrieran sed, pero cuando a la media hora querías beber un sorbo, la botella estaba completamente congelada, como una roca de hielo. Había que ponerla contra el cuerpo durante un buen rato para que comenzara a derretirse y poder echar las primeras gotitas a la boca. Ahí nos dábamos cuenta claramente que estamos viviendo dentro de un congelador. En esa capacidad de adaptación, la mente jugó un papel definitivo. La mente del que se quiere salvar, lo salva, pero la mente del que se entrega y dice, yo de acá no salgo y me muero, se muere en una semana. Cuando regresé a la civilización, si bien retorné a mi vida de antes, traje mucho de la montaña sin saber bien lo que era. Tenía un campo que había sido de mi familia, pero en una de las crisis cambiarias de Uruguay quedé endeudado y tuve que vender todo para pagar las deudas. Tampoco me desesperé. Quebrado, empecé con un pincelito, limpiando máquinas de escribir, haciéndoles el service. Y cuando me di cuenta de que las máquinas de escribir terminaban y venía la computadora personal allá por el año 84, comencé con la informática y armé una gran empresa, hasta el año 2005, sin saber nada del tema, porque soy ingeniero agrónomo y siempre había trabajado en el campo. También sé que siempre aposté a formar un buen equipo humano, como el de los Andes, y esto es una frase hecha, porque siempre consideré mucho más importante que el grupo trabajara en armonía antes que la empresa ganara más dinero a costa de perder ese equilibrio de la gente que colaboraba conmigo. He tenido muchos problemas. Mi mujer tuvo un cáncer, a un hijo lo apretó una puerta de un garage y estuvo en coma 3 días, y los médicos me aseguraban con argumentos científicos que se moriría o que quedaría inválido como una planta. Sin embargo, yo lo miraba en su cama del CTI inconsciente y sabía que saldría. Y en efecto, sanó perfectamente. Ya conocí esa zona gris entre la lógica y la esperanza más porfiada. La ciencia, a la que dediqué buena parte de mi vida, es duda, la espiritualidad es fe. Siempre eduqué a mis hijos en esa actitud que es como la silueta de la cordillera. Durante todos estos años, algunos de nosotros nos habíamos cerrado al silencio. No habíamos hablado sobre el accidente ni sobre lo que sucedió en los Andes. La razón es bastante simple. Vivíamos muy próximos a las familias de quienes quedaron en la montaña. Si residiéramos en otro país, en un país más grande, sería distinto. Pero acá no solo habitábamos en el mismo territorio, sino también en la misma ciudad y hasta en el mismo barrio, Carrasco, por lo que éramos muy sensibles a no provocar ningún dolor innecesario. El punto de inflexión que nos sucedió a muchos ocurrió a los 30 años del accidente. Entre otras cosas, ese año 2002 colgamos la página web Viven. Coincide también que fue en esa época cuando comencé a vislumbrar más claramente ese proceso que fui haciendo muy lentamente, a lo largo de los años y de las décadas. Cuando empecé a leer los correos electrónicos que nos llegaban todos los días a la página web, descubrí algo que no imaginaba. La necesidad que gente tiene de conocer este tipo de experiencia. Entonces me dije, por algo pasé por eso. Si lo que digo le sirve a alguien, lo mínimo que puedo hacer, si me salvé, es hablar a quien me lo pide. Esa historia no me pertenece. Hace un tiempo cumplí 60 años, tengo 3 hijos, una casada y 2 solteros. El tiempo corre deprisa y entré en una nueva etapa de mi vida. Creo que de aquí hasta que me muera me voy a dedicar a los Andes, que es una eterna búsqueda. ¿Fue lo más importante que me sucedió? No lo sé.
pero quiero devolver en parte lo que la vida me dio. Para mantener esa armonía básica en la montaña, lo fundamental era el buen funcionamiento del grupo. Nosotros, los mayores, incluyendo a mis dos primos, tuvimos una responsabilidad especial, no solo por la edad, sino también por la formación. Ese orden estricto que siempre nos habían involucrado nuestras familias alemanas, paralelamente, nos ganábamos la confianza de los otros por lo que hacíamos, por cómo lo hacíamos, porque jamás hubo arbitrariedades y porque nada se hacía por imposición. Esas fueron nuestras consignas. Yo guardaba todos los cigarrillos, pero no los escondía en una caja fuerte. Cualquiera podía ir y tomar los que quisiera sin esperar el reparto diario, porque estaban a la vista de todos. Pero todos esperaban. Exactamente lo mismo sucedió con los cadáveres. Cualquiera podría haber dicho, voy a cortar y comer toda la carne que quiera, pero nunca ocurrió. Se esperaba que nosotros cortáramos y administráramos las raciones. Hubo hechos clave que fueron consolidando la formación del grupo. Cuando aparece la radio portátil Spica, que era un poco más grande que una cajilla de cigarros, la repararon Roy Harley y Gustavo Nikolic. Le instalaron una antena con un alambre de cobre del circuito eléctrico del avión y lograron que funcionara. Pero la primera vez que sintonizan una emisora, escuchan una desgracia. Hoy se suspende la búsqueda del avión uruguayo. Esa fue la primera noticia que recibimos del mundo exterior a través de ese aparato minúsculo, al 10.º día en la montaña. Ahí vino el desplome. Tras 10 días de búsqueda, el servicio aéreo de rescate chileno nos dio por muertos. Al fin y al cabo, de los 45 accidentes aéreos ocurridos en la cordillera hasta entonces y de los 34 en los Andes chilenos, jamás hubo sobrevivientes. Para mí, ese fue uno de los momentos cruciales de la Odisea, porque nosotros habíamos resuelto comer los cuerpos mucho antes de ese día, pero no todos estaban de acuerdo. Yo estaba convencido de que los aviones del rescate no nos habían visto, pero para la mayoría del grupo, al pensar así, yo era un negativo y un pesimista. Después de la noticia de la radio, me transformé en un realista, un visionario. Pero además había muchos que hasta que no se convencieran de que no había la más remota posibilidad de rescate, no iban a probar un trocito de carne humana. Si tú estás en un espacio tan reducido de 6 metros y medio de largo por 3 de ancho y tienes a tu lado el rostro del otro que te condena con la mirada porque has violado una norma sagrada, el ambiente se torna extremadamente tenso, al borde de un estallido. Cuando escuchamos la noticia en la radio, todos hicimos el pacto de entrega mutua y todos tuvimos la necesidad de romper el tabú como un doloroso ritual de iniciación. Entonces, gracias a esa radio diminuta, el grupo empezó a funcionar de otra manera, porque cuando todos comenzamos a comer los cuerpos, el grupo se consolidó, porque reflexionamos que si la gente de la sociedad convencional no le gustaba nuestra actitud, pues paciencia. Nos dejaron solitos en la montaña y nos obligaron a inventar formas para sobrevivir. Todo esto implica un crecimiento personal, pero no es gradual, sino a palazos. Cuando estás tan jugado, tan entregado, pierdes la capacidad de guardar secretos. En la civilización, tú siempre escondes algo, alguna debilidad que no quieres compartir, incluso con la persona a la que le tienes más confianza. En la montaña no me reservaba nada. Metía todo mi ser en el otro y él metía todo adentro de mí, de modo que terminábamos siendo un solo organismo, hasta físicamente. El hecho de vivir abrazados unos con los otros en un espacio tan reducido para no congelarnos, te da una conexión diferente. Eso era el grupo, una sola persona fraccionada en muchas más. Amalia siempre dijo que los sobrevivientes juntos nos aislamos en una suerte de cápsula donde nadie puede entrar. Tal vez se viera así desde el exterior, para nosotros era tan simple como decir, tú y solo tú sabes exactamente lo que ocurrió. El grupo funcionó con tanta generosidad, con los afectos tan a flor de piel, que si tú veías que uno se caía, indefectiblemente te aproximabas, te sentabas a su lado y comenzabas a hablarle, para que juntos volvieran a recuperar la esperanza. Claro que a veces nos quebrábamos. Cuando murió el vasco Echevarren, pensé,
Si él murió, nos vamos a morir todos, porque el Vasco siempre fue positivo, nunca tuvo una caída a pesar de ser el más lastimado de todos. El músculo de la pantorrilla se había desgarrado del hueso, yéndose hacia adelante. Luego se le gangrenó. Los demás iban aflojando, no querían pelear más, pero él los incitaba a seguir luchando, con las dos piernas con gangrena, durmiendo en la hamaca arriba, solo, con un frío indescriptible, sin quejarse. Animaba a los sanos diciendo, vamos a salir de acá, quédense tranquilos. ¿Cómo pudo ocurrir? No tiene lógica. Él se estaba muriendo, lo pienso ahora y me pregunto, ¿qué hacía el Vasco ahí arriba? ¿Por qué ese moribundo estaba actuando con la voz salvadora de nuestras conciencias? Cuando regresé a Montevideo, hablé con los padres del Vasco para contarles esta historia. Poco después, su padre fue a buscar su cuerpo a la montaña. Su madre Sara ha dicho, lo peor no es perder un hijo, lo peor sería no haber tenido la dicha de tenerlo durante los 19 años que lo tuvimos. El día 22 de diciembre, como todas estas mañanas, había salido antes del amanecer con Eduardo Strauch a sintonizar la radio minúscula con la esperanza de escuchar alguna noticia de la travesía de Nando y Roberto. El momento era muy preocupante porque ya habían transcurrido 10 días. De pronto mi cuerpo se estremece cuando escucho que habían aparecido dos uruguayos que venían de un avión que había caído en las montañas. Con Eduardo evaluamos de inmediato si podría haber otro avión, otros dos uruguayos, otras montañas, pero como no hacían más que repetir esa sola frase, consideramos que todavía no era prudente dar la noticia a los que todavía dormitaban en el fuselaje. Otra frustración a esa altura podría ser fatal, hasta que de repente ocurre otra de esas coincidencias inverosímiles e inexplicables. Tras la noticia, buscando afanosamente la confirmación en otra emisora, sintonizamos una radio donde están emitiendo el Ave María de Charles Gounod. No sé por qué apareció ese Ave María en ese preciso momento en la radio que logramos sintonizar tan pocas frecuencias, interrumpidas por la estática, pero Eduardo lo interpretó sin ningún margen de dudas. Eran Nando y Roberto los dos uruguayos que habían arribado a la vida. En ese momento apareció Álvaro Manguino y le dijimos lo que sucedía, y de allí a contarlo a los del avión fue todo uno. El fuselaje explotó en llantos. Esa rabiecita, cuánto nos hizo sufrir y cómo nos devolvió el alma al cuerpo. Después de la terrible noticia de que nos habíamos abandonado, la radio quedó olvidada. Nadie tenía interés en escuchar ese pedazo de plástico de mal agüero. Luego vino la luz, cuando la nieve la cubrió y la radio desapareció. A los 20 días, sacando restos de nieve del interior del avión, reaparece la radio. La llevo afuera, al sol, la abro y la pongo a secar sobre el fuselaje. Y a pesar de haber estado bajo la nieve durante tanto tiempo, volvió a funcionar. Ni siquiera las pilas se habían arruinado. Como teníamos apenas esas dos pilas, había que cuidarlas como al oro, y por eso escuchábamos solo en los momentos imprescindibles, que era el informativo de las de las 7:30 de la mañana hasta las 8 menos 10 en la radio uruguaya. En la radio uruguaya El Espectador, que lográbamos sintonizar. Se convirtió en una rutina dolorosa pero necesaria, salir antes del sol con el viento gélido de la montaña, alejado del avión, generalmente solo, con la radio contra el oído, esperando la voz salvadora que nunca llegaba. Después de confirmar la noticia de la llegada de Nando y Roberto, planteamos limpiar la desprolijidad del entorno, todo ese hueserío, los cuerpos desmembrados y los esqueletos que había alrededor. Pero nos dimos cuenta de que era imposible. El desorden era demasiado grande y nos faltaba energía para cubrir o esconder todo lo que había. Y además, ¿por qué teníamos que esconderlo? Cuando llegamos a los Maitenes fue el encuentro de dos mundos: los abandonados de la montaña, vivos y muertos, y la sociedad del llano. Después llegamos a Santiago, al Hotel Sheraton San Cristóbal, y los dos mundos continuaron chocándose. Recuerdo que llegó mi íntimo amigo Miguel Shaw, hermano de Daniel, que había ido a buscar a su hermano, porque cuando escuchó la noticia pensó que tal vez Daniel se había salvado. Entonces ahí, tan próximo a la alegría, uno se empieza a dar cuenta de que lo que yo estaba festejando, los otros lo estaban llorando. La fiesta que se vivía en ese hotel tenía su contracara en el velorio que en ese mismo instante se vivía en un hotel cercano, el Carrera.
Después de toda esa batahola en el aeropuerto de Montevideo, mis padres querían preservarme y solo se permitían que viniera a casa la familia, mi novia y algunos amigos. El 25 de diciembre, mientras tomaba mate con un amigo en casa, comenzaron a llegar periodistas que me habían dado respiro el día anterior, el de mi llegada, pero que consideraban que ahora la tregua había terminado. Uno de los que vino, Never Araujo, un famoso periodista uruguayo, me pidió con muy buenos modos si podía hacer su programa televisivo en directo desde mi casa, y ya que todo se había descontrolado, lo acepté. Vino a casa y en dos cortes nos poníamos a conversar sobre lo que hablaríamos en el próximo bloque. En uno de los cortes, uno de los tantos periodistas que estaba escuchando estira el brazo con un télex. Lo leo y mi padre, que está enfrente mirando, repara en la expresión de mi rostro y me pide el papel. Cuando lo lee, agarra al periodista del cuello, fuera de sí, insultándolo, arrastrándolo fuera de la casa. De inmediato me pongo de pie, lo detengo y le digo, papá, es verdad, nos alimentamos con los cuerpos. Mi padre había quedado conmocionado. Casi todos los padres priorizaron tanto el hecho de que nos hubiéramos salvado que ni siquiera se pusieron a pensar cómo lo habíamos logrado, cómo habíamos vivido en medio de lo inorgánico, sin comida, durante 71 días. Para ellos la alegría de vernos era tan intensa que opacó cualquier reflexión. En ese momento papá se puso a llorar, le pidió disculpas al periodista al que había zamarreado y vino a abrazarme, porque se percató de de la real magnitud de la tragedia por la que había pasado. Toda esa llegada a la sociedad fue para mí un proceso muy lento. Al principio me molestaba el ruido, la ciudad, los autos. No entendía por qué hablaban a los gritos, cuando en la montaña nos entendíamos perfectamente comunicándonos en susurros. Cuando un grupo de personas en mi casa me hablaba al mismo tiempo, sentía que me mareaba, que me cansaba, que no lograba concentrarme en tantas ideas a la vez. Había mantenido la cordura en la montaña desierta y sentí que iba a enloquecer en la sociedad. Entonces dije, basta. Me voy y volví a la paz del campo, solo, a iniciar un largo proceso que duró 30 años. No quise regresar a la montaña. Si vuelvo, será a través de mis cenizas, cuando muera, que tal vez deban reposar en los Andes. De las imágenes que me han acompañado durante todo este tiempo, en una de ellas, el día del rescate, el 22 de diciembre, la mayor felicidad se mezcla con el olor más intenso. Inmediatamente después de los maitenes me llevan al pueblo de San Fernando antes de trasladarme al hospital. Cuando bajo del helicóptero en un campo militar, distingo a la distancia a los padres de Roy Harley y Gustavo Nikolic. El padre de Gustavo Nikolic estaba convencido de que su hijo se había salvado. Hubo una confusión con la lista, y donde decía Gustavo por Gustavo Servino, interpretaron que era por Gustavo Nikolic. Cuando me ve, avanza hacia mí, yo titubeo con la mirada, pero no dejo de caminar hacia él. Cuando está a 2 pasos me pregunta muy ansioso con un gesto en el rostro que es como si lo estuviera viendo y escuchando en este instante. Daniel, ¿en qué helicóptero viene mi hijo? Y yo le respondí sin vacilar, con la forma dura y cortante con que hablábamos en la montaña. Gustavo no viene. ¿Cómo que no viene? Me vuelve a preguntar, con una sombra de angustia en los ojos, y yo le repito, no, no viene. Así, con esas 3 palabras, Nikolic se enteró de que su hijo había muerto por segunda vez, porque Gustavo se le murió en el accidente, resucitó y se le volvió a morir en ese momento. Daniel Fernández nació en 1946. Es ingeniero agrónomo. Se casó con Amalia, su novia de ese entonces, con quien tuvo 3 hijos. Fue docente universitario durante 8 años y director de distintas áreas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República en Uruguay. Vive en un apartamento amplio pero sin ninguna ostentación, próximo al centro de Montevideo. Es un hombre calmo que, a pesar de aparentar una personalidad distante, esconde un carácter muy afable. Uno de los recuerdos que más le emociona fue lo que sucedió con su amigo íntimo y compañero de estudios de la Facultad de Agronomía, Miguel Shaw, hermano de Daniel, que murió en el accidente. Pocos días antes, los dos compañeros habían preparado un trabajo para la facultad. Para Miguel, Daniel Fernández había caído en los Andes, por lo que tuvo que terminar el trabajo solo, pero cuando lo finalizó el 10 de diciembre, lo pasó a máquina y lo firmó Daniel Fernández y Miguel Shaw. Cuando lo entregó a la cátedra, el profesor le preguntó por qué ponía el nombre de un muerto, Daniel Fernández. Miguel lo miró a los ojos y le respondió,
Él no está vivo, pero tampoco está muerto.